el derecho romano de la antigüedad fue la que sentó las bases de lo que actualmente se conoce como nuestra constitución, y no solo nuestra constitución, ya que si nos damos cuenta, varios de los países actuales, como los Estados Unidos, Francia, a excepción de las monarquías, tienen un sistema constitucional similar, en la cual se basa en que existen ciertos apartados para ciertos delitos, como en este caso el ámbito penal, lo que podría ser el robo, en ese entonces el homicidio, al igual que entonces, bueno, en ese caso también, en esa época todavía existía la violación también. Sí, pero ahorita que hablaste de los asesinatos y homicidios, o sea, ¿ustedes saben cómo era antes eso? ¿Cómo los castigaban? Sí, en esa época sí. En cuanto a un homicidio también se tiene que explorar la forma en la cual se resolvía, pues, porque tenía su propio método. Llevaban normas jurídicas. Sí, pero antes que decían que en la antigua Roma los daban a latigazos, que Sí. aparte de ponerlos de sirvientes para perdonarles sus condenas, los mataban. Sí, no, pero es que en ese caso es más aplicable a los que son, ¿cómo decirlo?, presos de guerra, pues. Cuando en la antigua Roma se hacían campañas. Los coliseos, ahorita que coliseos. dijiste presos de guerra en los coliseos, También era los una convertían forma. en guerreros. No tanto para guerreros, sino más bien era su forma de entretenimiento, tanto para los pero eso estamos hablando ya de más avanzado, porque recuerda que ese ya es en el Imperio Romano, y recuerda que primero fue una monarquía, luego una república y luego el imperio. Así que te estás adelantando mucho, muchísimo, demasiado. Pero si quieres, está grave. pero si quieres hablar ya como tal de las bases en las que ya se tenía paz confeccionado, es momento de hablar del imperio. Ajá. Porque en ese tiempo se sancionaban de muy distintas formas. Como tú dices, un ejemplo, el Coliseo romano. Los asesinos, los ladrones, o simplemente gente que compraban como esclavos, los ponían a pelear entre No, ellos. pero también les cortaban las manos. Eso es el caso de robo. En caso de robo les cortaban las manos. Los cortaban las manos o los humillaban públicamente también. ¿Y cómo? Públicamente, como tú dices, los daban a latigazos, los ponían en una plaza, Ah, les daban pedradas. los mataban a pedradas también. Por lo que en sí hay muchos aspectos en los cuales se puede como que orientar ese tema. Ajá. También cabe recalcar los métodos que usaban como para descubrir quién era el homicida. Era por medio de testigos. Testigos y también de dónde estuvieron también. Recuerda que como en ese tiempo no había pruebas de ADN, de vigilancia, nada. De huellas. De huellas, ¿qué te pasa, no? Recuerda que también, bueno, como un ejemplo que nos dieron, que un animal muerto, el que esté más cerca del terreno, de donde esté. Cagaban un año. Así es, en este caso era algo similar. Pero también hay que recalcar quiénes eran los que actuaban, pues. Nosotros ahorita tenemos la policía, los ministeriales, el ejército. Y actualmente. Actualmente así era. Pero antes también era una cierta, como digamos, un cierto grupo conformado como para, por ejemplo, algo que leí, que sí me acordé, es que había un grupo que durante las noches patrullaba. ¿Por qué? Porque en aquella época La delincuencia estaba la delincuencia grave en estaba la grave. noche, Porque recordemos que el imperio pasó de ser una blanca paloma a ser lo que vendría a ser como su decadencia, pues. Por lo que había también los que patrullaban de noche y los guardias, la guardia pretoriana, que si bien comenzó como la guardia personal del emperador, también se fue transformando en ministeriales como tenemos hoy en día. Pero más o menos sería la diferencia entre la antigua Roma y la actualidad, porque ahora ya no existe esto, o sea, ahorita ya no te cortan las manos, ya no te dan latigazos, ahorita ya pusieron normas para proteger los derechos de los castigados. Pues sí, es cierto que en muchos lugares sí. Pero antes, o sea, ¿tú qué pensarías si actualmente seguirían esas reglas de darte latigazos públicamente? Pues fíjate que hay países que sí lo siguen haciendo, como son los países islámicos. Ellos siguen con esas viejas tradiciones. Las matar a mujeres a pedradas, latigazos, decapitarlas, todo eso. Por lo que, y recordemos que durante el Imperio Romano se conquistó gran parte de esa región.
Y creo, si me no recuerdo, el que estuvo a cargo de eso fue el gran Constantino, Constantinopla. Recordemos que también conquistaron Jerusalén. Por lo que todavía en esa época, y de hecho de ellos tomaron la parte de crucifixión. Ah, sí, cierto. De ellos tomaron la crucifixión. Los colgaban, también los colgaban de manos así con alambre. Así es, de los judíos se tomaron varias prácticas todavía. Pero actualmente a los judíos se les discrimina un poco por eso. No está tan abolida la discriminación contra los judíos. No, y es que también de los judíos también hace como que la religión de los católicos y el cristianismo. Porque como sabemos, Constantino tomó ciertas ideas y ciertas bases del judaísmo para crear su propia religión y fue la que aceptó el Imperio Romano. Pero ya en la actualidad la iglesia se separó de eso, ya las penas no están tan arraigadas a la muerte directamente. Pues sí, pero es que en ese ámbito ya es muy aparte, ya estaríamos entrando con temas de historia y de política. ¿No? Porque si lo vemos desde el ámbito penal, en ese tiempo se tenía que, al que robaba latigazo o crucifixión, al que mataba, pues igual, el que cometía homicidio lo mataban o lo convertían directamente en un esclavo y se lo daban a 2 leones. Sí. Los gladiadores igual, pero también cabe recalcar la forma en la que ellos como juzgaban, porque recordemos que existía un juez durante la época del Sí, pero imperio. igual el rey influía mucho en las penas de los castigos. El emperador sí, influía bastante, E igual Pero- las creencias. pero es que influía más como en cosas de gran relevancia. Tampoco es como que el emperador va a estar enfrente de cada asesino y cada homicida. Eran solo cosas que para él eran importantes. ¿Tú qué piensas acerca de esto? O sea, ¿tú crees que era correcto eso de dar una pena de muerte directamente y no juzgarlo antes? Pues en la antigüedad se hacía, actualmente ya no hacen eso porque pues era algo muy violento hacer cosas y no me lo procesaban con pena. Pero acerca de los coliseos y para entretenimiento y para que la gente se divirtiera, o sea, ¿sí te parece correcto? Mi parecer no. O en su época era correcto, tal vez. Eso es para También hay que hablar en cómo ha evolucionado eso, cómo actualmente ya se protegen. Es que básicamente todas estas reglas y normas tienen el mismo origen, las 12 tablas. A donde vayamos vamos a encontrar las 12 tablas. Ellos tenían su ámbito penal, civil, familiar. Porque recordemos que en ese entonces el amo y señor de las propiedades era el padre de familia. Y ahora sí que en caso de que uno de sus miembros también cometiera un delito, el padre de familia respondía por ello. Si robaba, él tenía que devolver. Pero ahorita que tocaste lo del pater familias, ¿qué piensan acerca de cuando una mujer le fuera infiel al pater familias y se le daba una pena? O sea, ¿les parecería correcto que la agarraran a pedrada? Pues no, Públicamente. como tal, no. Pero es que algo curioso es que en este caso, bueno, como decíamos, a las mujeres se les discrimina desde tiempos inmemorables. Pero es que en ese caso el padre de familia sí podía tener una concubina, aparte de su cónyuge. Y bueno, en el caso de que fuera infiel, pues él solo se separaba y le daba cierta indemnización y ya. Pero la que sí había mucha desigualdad con respecto a eso. Y también no había tanto respeto. En caso de que ya fuera homicidio, ahí sí ya pasa otra situación. Porque como sabemos, se juzga, se busca a través de testigos, ellos tienen sus propios códigos penales, también cómo sancionar, porque también no siempre podía ser la muerte, también se les sancionaba de otras formas. Por lo que sí, los romanos tienen una forma muy cuadrada de pensar, pero también esa forma cuadrada de pensar es porque van a necesidad de preguntas del día. Si robas, tienes que pagar. O sea, si lastimas a alguien, no sé, lo golpea, ¿no? Y también quiere. Porque recordemos que para ellos también tenían un precio por cada miembro que se necesitaban. Una mano valía
ciertas monedas, pues, cierto valor. Un brazo tenía otro cierto valor. Por lo que sí tenían como justicia. Los sorprendentes es que era algo normal para ellos. Para que, o sea, lo suficientemente normal para que digas, ¿sabes qué? Si te cortaron un dedo, me vas a dar, no sé, 10 doblones de oro, 5 doblones de plata. Pero ¿a ti te parece correcto que le pongan precio a las personas? Porque es que eso también es una parte importante. ¿Cómo le ponían precio a algo, a una parte humana? De acuerdo a su utilidad, su funcionamiento. Si te desmembraban un brazo, no podías hacer tu labor. Por lo que era, porque tenías que recibir indemnización. Para ellos ya no les No. Para las zambilias, ahí sí ya, aunque te hubieran dejado nada, se hubieran volado 2 dedos, pero puedes seguir haciendo. O sea, puedes. Pero bueno, ya entrando un poquito más a la actualidad, ¿qué piensan acerca de las normas? O sea, ¿piensan que son más justas, que son más actualizadas? no más actualizadas. Pero ¿tú piensas que es justo perdonarle la vida a alguien que cometió un homicidio o un robo? Llevan como que Que depende del robo. Bueno, ya pues vamos a recapitular un poco acerca de esto. ¿Tú qué piensas acerca de este tema? ¿Está fuerte? es un tema de mucha importancia, porque así digamos de la antigua Roma y actualmente. Pero más o menos ya piensas que actualmente las penas ya están más abolidas o faltan Realmente no se puede por el tipo de gobierno que tenemos, es algo más complicado. Bueno, entonces ya visitamos un poco el pasado.